Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros. Ya estoy así toda emocionada, quiero platicarte todo lo que vamos a tener. Ya me ando adelantando. Qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy, en este día tan agradable, tan especial. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Un curso de milagros. ¿Para qué te sirve? ¿Cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Eso es de lo que vamos a estar hablando. Y pues ya sabes que yo soy Luisa Isabel Vélez, aquí en el micrófono, una sembradora de paz. Y yo te invito, como siempre, a que tú también te unas en este movimiento y seamos juntos sembradores de paz. ¿Quién es mi invitada del día de hoy? Bueno, ella ya estuvo con nosotros cuando estábamos en los sábados, y espero que la recuerdes. Fue un programa delicioso, hablamos del mismo tema, un curso de milagros, pero es un tema que no se agotaría, yo creo que ni en toda la vida. Ella es Irma Delgado. Irma, ¿cómo estás? Muy agradecida ante todo de estar aquí con ustedes. Un saludo para todos los radioescuchas y a ti, pues bendiciones, porque muchas gracias. Estamos aquí. Como me gustó mucho la introducción donde dices sembradora de paz, y que pongamos nuestro granito de arena para que se haga más extenso, ¿verdad? Sí, hay que trabajar en esto de la siembra de la paz, y yo espero que en un programa más adelante podamos explicar con calma qué es esto de sembrar paz, ¿no? Pero todo lo que estamos haciendo aquí, los contenidos que estamos trayendo a ustedes, pues es con esa idea de volvernos sembradores de paz, o sea, de no violencia, de no corajes, de no disgustos, de no inconformidades, empezar a entender cómo la vida funciona, por qué funciona de esa manera, qué estoy yo haciendo para que funcione así. Y yo creo que nos da una muy buena pauta para entrar a platicar lo que es el curso de milagros. Fíjate que de la frase introductoria estamos hablando, el espíritu está eternamente en estado de gracia. Así es. Y yo creo que, ¿por qué no empezamos hablando un poquito del espíritu? Okay. ¿No? Pues antes que nada, la frase a lo mejor a mucha gente le va a como mover, porque pues inmediatamente relacionamos espíritu, estado de gracia o curso de milagros con alguna religión específica. No, estamos hablando de espiritualidad, la que conocemos, universal. El espíritu, más que nada, sabemos que somos seres terrenales, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿A qué venimos a este mundo? A aprender. ¿A qué venimos a este mundo? A avanzar en conciencia. Que no es otra cosa más que darnos cuenta que ese espíritu ya está presente en nosotros. Uh-huh. Es como alguien me preguntaba, pero es que, ¿qué le sucede al espíritu cuando ha sido dañado durante muchísimos años, por un vicio de adicción, en el sentido de drogas, alcohol? Y yo me atrevo a decirles que al espíritu no le pasa nada. Uh-huh. O sea, el espíritu es la verdad, el espíritu es incorruptible, o sea, no puede, es como si tú tuvieras la manga de tu suéter, y yo le doy vueltas y vueltas y le agujero y corto y todo, pero a la manga de tu suéter. Uh-huh. Entonces a tu mano jamás le pasó nada. Yo al principio como que pues sí me costó un poco de trabajo entender eso, porque pues estás viendo la realidad, uh-huh, ¿verdad? Entonces tú dices, no puede ser. Cuando nosotros creemos que somos otra cosa, que somos materia, que de alguna forma estamos transitando en este mundo nada más, a veces sin saber para qué estamos transitando, entonces es ahí cuando nos sentimos separados. ¿Por qué hago este énfasis? Porque precisamente no le quiero llamar como error, pero el desatino más fuerte que yo le veo es cuando pensamos que estamos separados de Dios. Uh-huh. Cuando yo hago esa separación es cuando le estoy haciendo caso totalmente a mi ego. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el ego es el que siempre me está diciendo, defiéndete, ataca, de alguna forma haz algo. ¿Sí me explico? Ajá. Esa parte. ¿Por qué les explico esto? Precisamente para llegar a lo del estado de gracia. El espíritu siempre está en estado de gracia. No hay tiempo, no hay espacio, no hay memorias, no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Solo el presente. Entonces, si nosotros vivimos en ese estado de gracia, pues caemos en que nuestra realidad tendría que ser un estado de gracia. ¿Cómo es esto? Que si yo veo a mi madre el día de hoy, la veo en ese estado de gracia. No recuerdo nada
que me haya lastimado o que me haya encarecido o que me haya limitado, según yo. No sé si... Lo que pasa, Irma, fíjate que son conceptos muy difíciles de manejar. Sí. Entonces, son conceptos que de alguna manera yo también trato de profundizar y nos estás explicando muy padre, pero son como muchos y muy complejos, ¿no? Nos vamos a ir desmenuzando. ¿Qué te parece si nos vamos un poquito más despacio? Claro Porque sí. Tú decías, el espíritu es cuando yo me doy cuenta de alguna manera que estoy conectada con Dios. Así es. O sea, finalmente sí, o sea, tiene que venir el espíritu, tiene que proceder de algún lado. Claro, ¿no? y simplemente si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pues tenemos que ser igual que Él. O sea, venimos de esa fuente de bienestar inagotable que ni siquiera la conocemos, que ni siquiera sabemos qué es porque no. Y que de alguna manera sería como imposible tratar de definir sí. con nuestra mente finita algo infinito como lo que es Dios, ¿no? O aparte también no tenemos palabras para hacerlo. No, porque no podemos percibirlo con nuestra percepción. Con las memorias que tenemos, a lo mejor lo podemos sentir. Uh-huh. Ahí es donde podemos entrar un poquito a lo del estado de gracia. Ok, y entonces tú decías, como para hacerlo más claro y más digerible, porque yo sé que nos atoramos mucho en estos conceptos, tú decías, lo que pasa es que siempre está el ego presente. Y ahorita vamos a ahondar y vamos a retomar el tema. Vamos a un corte y regresamos. Estábamos hablando sí. de estos términos que de alguna manera siempre los hablamos, siempre, yo les digo a mis alumnos, y a lo mejor uso una palabra mal utilizada, yo les digo los manoseamos. O sea, creemos que los entendemos, los usamos todos los días, pero no los tenemos lo suficientemente claros, porque si los tuviéramos lo suficientemente claros, en primer lugar no sufriríamos como sufrimos, no nos engancharíamos con todas las cosas que nos enganchamos, no nos quejaríamos de todo lo que nos quejamos. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera, Irma, definir esta parte de lo que es el ego? O sea, ¿qué podemos entender por ego? Bueno, agradezco tu observación, muy buena, porque vamos a hacer de cuenta que el ser humano se guía por dos sistemas de pensamiento, los cuales existen a la par. Vivimos en una dualidad. Vamos a hacer de cuenta que el espíritu es por un lado un sistema de pensamiento y por el otro lado tenemos al ego. Uh-huh. Que el ego, a fin de cuentas, está formado por todas esas memorias que inclusive nos las donaron. Uh-huh. Que esas memorias vienen de nuestros antepasados, de cuando estuvo embarazada mi madre, de lo que escuché cuando estaba pequeña, de lo que vi. O sea, se va creando con ese tipo de memorias, pero el espíritu no. Uh-huh. El espíritu ya es. El espíritu, como decías tú acertadamente, es una conexión directa con nuestro Creador. Uh-huh. Entonces el espíritu, al ser incorruptible, pues es la verdad eterna, el amor. Es algo que nosotros, si guardamos un poco de silencio en nuestra mente, que un día a veces hay gente que le gusta meditar, a otra gente contemplar, orar, cada quien tiene de alguna forma su método, pero cuando estás en silencio es cuando alcanzas a oír ese espíritu. Es cuando a lo mejor, como ahorita tú acertadamente decías, si no tuviéramos esas memorias o si no le hiciéramos tanto caso a este ego, pues no pelearíamos tanto, no nos engancharíamos tanto, porque a lo mejor al darme cuenta que tengo aquí enfrente a mi hermano y según yo estoy enojada con él, resulta de que el enojo es mío y lo estoy proyectando con él, pero yo no me podría enojar con él si yo no tuviera esa memoria. Y otra cosa importante, a lo mejor es un pleito de hace 20 años. Así es. Entonces, a eso iba. Ese pleito de hace 20 años no es aquí, no, ahorita. No, inclusive cuando yo manejé la parte de que yo veo a mi madre en estado de gracia, no era otra cosa más que esto. Si yo de chiquita lloré porque mi mamá me le olvidé en algún lado, hice un berrinche, es una memoria que se quedó estacionada. Así es. Y lo peor del caso es que la intención, que no es otra cosa más que un músculo que nosotros ejercitamos diariamente, por eso es tan importante que hay que tener buenas intenciones. Uh-huh. Entonces, esas emociones se pegan, o sea, de veras es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando veo a mi mamá
estoy recordando esa memoria y es cuando me engancho de mi mamá. No, es que a mí mi mamá no me enseñó a hacer tal cosa. No, es que mi mamá no me cuidó. Es que viene la queja. Cuando yo te hablo de ver a tu madre en estado de gracia o de ver a tu padre, a eso me refería con que no hay presente, no hay pasado, no hay futuro, solo está el presente. ¿Quién es? Pues simplemente la maravillosa mujer que me dio la vida. ¿Sí? Y dejas atrás todos sus errores que están en el pasado y dejas todas tus angustias que están en el futuro. Y fíjate, ahí también podemos tocar un punto clave donde me decías como para qué aplicamos Curso de Milagros. Precisamente cuando nosotros empezamos a estudiar Curso de Milagros, no sé si recuerden, pero el libro consta de 3 partes. Una de ellas es el libro de ejercicios. Los ejercicios van del 1 al 365. Interesante porque del 1 al 222 es como un borrador. Estamos borrando. ¿Qué borramos? Precisamente esas memorias. La que me dijo que no me cuidó, la que me dijo que me gritó, la que me dijo que soy fea, o sea, todas esas memorias que a fin de cuentas pues ya no nos sirven. Okay. ¿Y qué pasa del 223 al 365? ¡Wow! Metemos las nuevas memorias. Haces una nueva configuración de tu cerebro. Haz de cuenta que reseteamos y comienza. Ahora, lo interesante. Entonces ahorita nos vas a decir qué es lo interesante porque ya nos acaban de cortar el avión. Son corte y regresamos. Fíjense qué bonito se siente que den, mandar una lluvia de bendiciones, reportarse, hablar, es muy bonito y eso es, ahora sí que vamos a decir que es parte del espíritu, o sea, esas ganas de compartir, de dar, están en el espíritu. No, y fíjate que ahorita mencionaste lo del dar y perdón que sea tan repetitiva en esto, pero es que es importante que lo hagamos como un hábito. Pero el dar desde el corazón, o sea, cuando yo doy estoy fortaleciendo mi corazón, pero el que recibe también lo está fortaleciendo. Si yo en un momento dado estoy frente a, siempre pongo el ejemplo de las familias porque pues a veces nos enfocamos mucho a los problemas de las familias, pero si yo tengo a mi hermano enfrente y de alguna forma trato de perdonarlo, imagínense nada más el sentimiento que hay alrededor de la familia. Pues déjenme decirles que ese es el verdadero fortalecimiento de las familias. Porque los milagros, todos tenemos derecho a los milagros. Todos tenemos derecho. Solo falta una purificación. Eso es importante. Y sí puedes decir, pero ¿cómo es esa purificación? Que seas valiente contigo mismo y que tengas que perdonar a quien tengas que perdonar. Y no necesariamente lo tienes que tener enfrente. Esa es otra cuestión. Yo siento, y yo he estudiado en ese sentido, que el perdón es la única herramienta de veras que Dios nos dio. Y no es otra cosa más que deshacer error. Aquí nos habla de expiación, que es otra palabra a lo mejor fuerte. Pero no es otra cosa más que deshaciendo el error. O sea, ¿qué estoy deshaciendo? Porque cuando yo te veo a ti y te perdono, simplemente estoy diciendo que tú no me hiciste nada. Y que en realidad así fue. Así es. Entonces, pero acuérdate que como somos tan simbólicos y tan plásticos, ¿qué pasa? Pues necesito decírmelo, a lo menos yo. Decir, ¿sabes qué? Basta. Hasta aquí. Ya no necesito eso. El decir basta es increíble, pero es como si le dijeras una orden. Entonces también esa parte es cuando hablamos un poquito de la purificación. O sea, ¿cómo lo hago? A veces gente que se me anima me dice, tienes que ser valiente y soltar lo que ya no necesitas. Y esos apegos, que no es otra cosa más que el ego diciéndote qué hacer. Así es. Entonces, es ahí donde por eso es tan importante que realices tus ejercicios, que leas, que a veces haces ejercicios y que no les entiendes, pero también es interesante que no los quieras razonar, porque es donde empiezas a cambiar esos paradigmas de tu cabeza. Okay. Fíjate que esto que estás hablando tiene que ver mucho con una llamada que tenemos que nos hace Ramona. Ella dice, mi hija se casó por despecho y me dice que la culpa la tuvo mi hijo. Mi hijo llevaba amigas y mi hija cachó a su novio primero con otra amiga de mi hijo. Nos ve con coraje. Le tienen coraje y rencor. A ver, yo creo que la historia va así. O sea, ella ve a su novio besándose con otra mujer y por despecho va y se casa con otro.
O sea, entonces le tiene coraje y rencor a mi hijo. Esto me duele mucho. A ver, y aquí como lo desbaratamos un poquito, porque aquí tiene que ver esto de me duele mucho. Fíjense cómo tienen o están trabajando los egos en contra de todos estos. Así es, y nos está, como quien dice, nos estamos no aprovechando, pero estamos usando la situación también para destapar qué traigo yo. Okay. O sea, volviendo un poquito a la responsabilidad, ¿no? Es que me hacen sentir lo que decíamos. Uh-huh. ¿Quién te hace sentir? Tú tienes una memoria que detona, tú ves eso y por eso reaccionas. Ahora, es algo fuertísimo, ¿no? Me casé por despecho, pero pues la culpa no es de nadie. Es una decisión que tú tomaste. ¿Una decisión que tomó? Así es, y que yéndonos a los extremos, es la realidad ahora. Entonces, si borramos el pasado y estamos en el presente, ¿qué tengo hoy? Por eso les hablaba de la valentía. Hay que ser valientes. ¿Qué tengo el día de hoy? ¿Qué quiero el día de hoy? Porque ese día de hoy me va a construir el futuro, pero uh-huh. El pasado ya no existe. Entonces aquí principalmente lo que es la culpa y el miedo son naturales en estos casos, pero no necesarios. Y aquí hay una cosa importante, sobre todo, Ramona, porque yo creo que de alguna manera es como querer desengancharse de esto. Mira, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Eckhart Tolle, y él tiene un libro que se llama Una Tierra Nueva. El más conocido es El Poder de la Hora, pero hay uno que se llama Tierra Nueva, y ahí explica mucho cómo funciona la mente. Y dentro de lo que él dice de cómo funciona la mente, es que la mente construye una estructura en la cual nosotros nos sentimos muy seguros. ¿Cómo se construye esta estructura? Hablando del mí, mío y yo. Entonces, te duele mucho porque es mi hijo, ¿de acuerdo? O sea, pero bueno, o sea, fue una decisión tomada, me explico, o sea, pero cuando tú le pones el mi hijo, te duele a ti. O sea, se vuelve una parte tuya. No estoy diciendo que no sea una parte tuya tu hijo, pero ya es independiente de ti. Claro. Entonces, ya está fuera de ti. Es un ser humano responsable que es capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿a ti por qué te duele? Porque estás diciendo es mi hijo. Y entonces tu hijo para ti se vuelve, imagínate tú que eres una hermosa y adorada, preciosísima pulpito con muchos tentáculos. Entonces, imagínate que tu hijo se vuelve uno de tus tentáculos. Por lo tanto, es tu posesión. Y a tu posesión no se le puede hacer daño y por eso te duele. Entonces despréndete de eso y di, pues fulanito de tal, o sea, está enojado con fulano de tal, con el hijo, o sea, pero no con mí, porque lo vuelves automáticamente una parte tuya y las partes tuyas duelen mucho. Y eso ocurre con cualquier cosa. Mi carro, si alguien daña mi carro, es mucho más doloroso que si alguien daña el carro. No, y además volvemos con las responsabilidades. ¿Por qué te está doliendo? Aparte. Si me duele a mí, entonces yo lo puedo resolver, uh-huh. Pero no involucrando a nadie afuera y ni trasladando la culpa afuera. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer, Ramona. Mucho. O sea, la verdad aquí hay mucho trabajo que hacer, pero a lo mejor con estas herramientas puedes empezar a ver la luz al final del túnel. Alejandra, qué excelente tema hoy. ¿Cómo puedo ver las emociones y tratar de llevarlas a un buen sentimiento positivo? Bueno, en primer lugar, las emociones no hay que verlas, hay que sentirlas y hay que darse permiso. Hemos crecido con la creencia de que tener miedo, tener tristeza es malo. No, también se vale llorar, estoy triste y decir por qué estoy triste y la desvaneces. Las emociones están presentes. De alguna u otra forma, si las manipulas es cuando traen consecuencias. Ahí me metería yo en otro tema, ese es otro tema a tratar, pero porque la emoción no, de alguna forma cuando la manipulas o cuando la quieres negar, la puedes ocasionar en enfermedad. Entonces lo ideal es reconocer qué emoción tienes, eso es importante. Cuando una persona nos damos cuenta que estoy triste, es muy valioso. Sí, y llegar a eso, ahondando un poquito, Alondra, en tu pregunta, ahondar en darme cuenta de qué emoción tengo es difícil, porque hemos aprendido a enmascararlas. Ese es el problema. Entonces tú dices, ¿qué tienes? Estoy muy enojada, cuando en realidad tienes miedo o estás triste y lo enmascaras. Sí. Entonces lo que está diciendo Irma, pues es cierto, o sea, que la identifiques es lo interesante. Lo en interesante todo esto, es eso, y más que nada también cuando estoy muy bien, no, también se vale decir que no estás bien y que quieres llorar, llora, porque desafortunadamente, como te digo, no son ni buenas ni malas, no son emociones.
Es como si a un perrito le dijeras que no quiera ladrar o algo.